Hola, ¿qué tal? ¿Vas a recibir una herencia del extranjero y no sabes cómo actuar? Pues no es tu culpa. El problema es que es tanta la legislación a nivel internacional y en los distintos países que es difícil controlarla. Soy Rogelio Villalba, abogado y economista especializado en materia de sucesiones y donaciones, y hoy voy a hablarte sobre las herencias internacionales para intentar resolverte todas las dudas relacionadas con ello y que no tengas problemas. Vale, en primer lugar te diré que las sucesiones internacionales son las herencias que se producen cuando la persona que ha fallecido reside en distinto país al de los herederos. Por lo que este tipo de herencias se regulan por el derecho internacional privado de sucesiones. A continuación voy a hacerte un repaso general sobre la tipología de este tipo de sucesiones. ¿Cómo se regulan las sucesiones internacionales? En primer lugar, has de tener en cuenta que históricamente, para saber a qué atenerse en esta clase de herencias, pues había que estar a dónde se producía la muerte de la persona que había dejado la herencia. Eso era antiguamente. Aunque en algunos países se distinguía entre si lo que se dejaban eran bienes muebles o bienes inmuebles, por lo que a veces era normal aplicar diferentes leyes a una misma herencia, ya que dependiendo del tipo de bien, si era un bien mueble o un bien inmueble, pues se aplicaba una ley o se aplicaba otra. La aplicación de diferentes leyes pues hacía que la herencia fuese más compleja, más cara y más lenta, ¿no? Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en ASEPYME. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Como regían las leyes sucesorias del estado donde se había producido el fallecimiento en unos casos y dependiendo de la naturaleza del bien en otros, los trámites resultaban pues muy complicados, muy complejos. Básicamente por el hecho de que los abogados que estaban especializados en derecho de sucesiones pues debían de familiarizarse con toda la normativa de un país y de otro país, cosa por otra parte que sí que lo hacían porque era preciso si querían hacerlo correctamente, ¿no? Sin embargo, esta situación cambió cuando se aprobó en el 2012 el reglamento 650, es un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, y el objetivo de este reglamento era simplificar toda esta situación. Este reglamento entró en vigor en el 2015 y aclaró, pues desde un punto de vista práctico, las sucesiones de todos los ciudadanos europeos que poseyesen bienes en distintos estados de la Unión Europea y que estos ciudadanos hubiesen cambiado de residencia a lo largo de su vida. Y tal vez te preguntes, ¿qué cambios se introdujeron en las sucesiones internacionales? Con la entrada en vigor del reglamento, la ley que se aplica es la ley del país donde el causante ha fallecido. Y eso para todos los bienes, tanto si son bienes muebles como si son bienes inmuebles. Y tal vez lo más importante que ha aportado este reglamento es que todo ciudadano puede escoger en vida la ley que aplicará en caso de su sucesión. Esta elección se debe de hacer de forma expresa y debe constar en un testamento o en un pacto sucesorio. Y se podrá elegir la ley del país de la nacionalidad o países si tienen más de una nacionalidad. Y esta ley puede ser la de un Estado miembro de la Unión Europea o a veces no. Con esta elección se simplifica mucho el tema de la sucesión y esto va a permitir que los herederos ahorren, como te decía, pues tiempo y dinero. Otra de las novedades del reglamento fue la creación del certificado sucesorio europeo. Este certificado ha sido reconocido por todos los países de la Unión Europea y se le entrega a los herederos o los legatarios en cada país por las autoridades correspondientes de este país, que en el caso de España, pues quienes lo entregan son los notarios. El certificado le sirve a los herederos y a los legatarios de la Unión Europea como una prueba y esta prueba le sirve para todos los Estados miembros. Y por último, tal vez te preguntes qué impuestos se pagan en las herencias internacionales. Aquí hemos de diferenciar si el heredero reside en España o no. Si el heredero reside en España, si la persona fallecida tuviese en este caso su residencia habitual en un país de la Unión Europea y los bienes se encuentran en España,
se paga el impuesto de sucesiones por todos los bienes de la herencia en España. Y esto es así sin importar dónde estén ubicados los bienes, si están en España o están en el extranjero. Los beneficios que se pueden aplicar son los de la comunidad autónoma donde se localice la mayoría de los bienes. Si la persona fallecida tuviese su residencia habitual en un país fuera de la Unión Europea, entonces se paga el impuesto sobre sucesiones de España por todos los bienes, indistintamente donde se encuentren estos. Y en el supuesto de que no tenga bienes en España, pues se puede aplicar el impuesto de la comunidad autónoma de residencia del heredero. Si el heredero no reside en España, la persona fallecida tuviese su residencia habitual en un país de la Unión Europea y los herederos no residen en España y heredan bienes situados en España, solo se paga el impuesto de sucesiones español por los bienes que estén situados en España, aunque también se puede aplicar la legislación autonómica si es más beneficiosa para los herederos, ¿no? Las implicaciones fiscales de las herencias en el extranjero son complicadas y hay mucho a considerar. Lo importante es que se tiene que entender que las leyes varían mucho según el país. En definitiva, las sucesiones internacionales tienen mayor complejidad que las que solo involucran a españoles. No obstante, el reglamento del 650 del 2012 ha contribuido a aclarar con sus resoluciones, ¿no? Como ves, las implicaciones fiscales en el caso de herencias internacionales son complicadas y requieren de asesoramiento de abogados que estén especializados en materia de sucesión internacional. Máxime cuando la legislación de los distintos países cambia cada cierto tiempo. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal.